Yo había preparado una presentación mucho más extensa, pero me centraré en el ámbito de las residencias. Inicio con un poco de contexto, el cambio de paradigma que se está produciendo. Ya no solamente en el Estado, ¿no? En nuestras comunidades, la nuestra, digamos que está entre las 5 más envejecidas del Estado, pero un dato relevante, en el mundo ya hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. Tenemos una alta esperanza de vida. Por otra parte, tenemos también, importante, una alta esperanza de vida libre de discapacidad y figuramos entre los 10 países con menos mortalidad evitable del mundo. Pero tenemos un índice de envejecimiento de 184. Bueno, en el 2030 rozaremos aproximadamente entre el 28 y el 30% de población mayor de 65 años, con una población mayor de 80 años muy relevante, en torno al 10%, y también con población centenaria, cercanos a los 3.000 personas. Y esto con una disparidad entre nuestros municipios. Tenemos más de 20.000 plazas en centros sociosanitarios, pero seguramente no serán suficientes, aunque en los últimos tiempos la tendencia que estamos viendo es que cada vez más la gente, bueno, pues está, digamos, institucionalizando entre todas las comillas, ¿no? Es decir, tiene su punto un poco irónico, en sus propios domicilios, ¿no? Y amparados en todo el tema de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, bueno, pues porque el coste de las residencias también es bastante considerable. En un entorno de mucha población que vive sola y con un sentimiento de soledad no deseada muy relevante. Y esto se está acentuando también entre la población joven y muchas personas con enfermedades crónicas y polimedicadas. En definitiva, un cambio de paradigma, más mayores, más cuidados, mayor demanda, pero menos comunidad. Y ahí veis un poco, no me voy a extender, pero el 70% de las consultas de atención primaria son en relación con la cronicidad y la pluripatología. Tenemos una previsión de 60.000 casos de demencia para el 2050 y con un crecimiento exponencial de la demanda en estos últimos tiempos. Bueno, esta diapositiva creo que refleja un poquito en dónde nos encontramos en estos momentos, ¿no? Nos toca cuidar a los boomers, tanto a padres como a nietos en muchos casos, y también tenemos, bueno, pues tratamientos que otorgan tiempo y vida. No me voy a extender aquí. Destinamos 1.000 millones a farmacia. Todos estamos muy preocupados por si el sistema va a ser capaz de garantizar su sostenibilidad. Este es un poco el trinomio que nos toca gestionar. Y ya instituciones que desde hace un tiempo vienen planteándose si vamos a ser capaces de sostener o de asumir o de garantizar los cuidados a las personas mayores. Los problemas de salud crónicos en Euskadi supongo que no diferencian de Cataluña, pero por daros una cifra, más de la mitad de la población vasca tiene algún tratamiento crónico prescrito y supone aproximadamente el 85% del gasto en recetas, y tenemos casi 400.000 personas polimedicadas. Bueno, en definitiva, esto viene a plantear la necesidad de una respuesta estratégica, pasando de un sistema reactivo a un sistema más proactivo. Bueno, nuestro programa de gobierno plantea una nueva estrategia de cronicidad en Euskadi y plantea también potenciar a las farmacias como agentes de salud. Y en esta legislatura hemos desarrollado el Pacto Vasco de Salud, que de algún modo lo que plantea es que, bueno, lo que decía antes, un modelo sanitario más proactivo, integrado y sostenible, centrado en la persona y orientado a resultados en salud. Pero, como decía antes, más recursos no vamos a tener. Entonces tendremos que hacer las cosas de otra manera en aspectos organizativos. Voy a pasar directamente al ámbito de las residencias.
Y os voy a hablar de Farmavide. Farmavide es el nuevo modelo de gestión farmacéutica en las residencias. Esto finalmente se plasmó en un decreto en el año 2019 sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores, cuyo objetivo era regular estos servicios y depósitos en las residencias, estableciendo los requisitos para su instalación y funcionamiento y los procedimientos de autorización sanitaria. El objetivo no era otro que mejorar la calidad de la atención farmacéutica en las residencias. Antes de todo esto, llevábamos ya unos cuantos años trabajando en el ámbito de la prestación farmacéutica en residencias de personas mayores y desarrollamos un suministro directo de absorbentes de incontinencia urinaria y productos dietéticos con unos logros en cuanto a eficiencia muy considerables. Hicimos muchas reuniones con grupos de interés, es decir, todo lo que tiene que ver con los aspectos organizativos fue clave para poder centrar el nuevo modelo. Y sobre todo hicimos una cosa importante y con bastante antelación a la aprobación del decreto, que fue implantar nuestra historia clínica y la receta electrónica en las residencias, con lo cual, de algún modo, integrábamos a las residencias desde el punto de vista asistencial en el ámbito sanitario en nuestro sistema. Y esto fue, yo creo que determinante de cara a allanar el terreno para poder desarrollar todo lo que hemos desarrollado posteriormente. Bueno, la regulación supongo que la conocéis todos, pero de algún modo lo que planteaba es que residencias de 100 o más plazas debían de contener un servicio de farmacia propio, pero bueno, esto se podía salvar con un convenio de vinculación estableciendo un depósito de medicamentos en relación con un servicio de farmacia de un hospital del sistema sanitario de Euskadi. Y aquí, bueno, esto en Cataluña tenéis un amplio sistema de oferta muy diferente al de Euskadi, pero en Euskadi tenemos algunas instituciones que en el ámbito de la cronicidad y de los cuidados de larga estancia, pues tienen mucha trayectoria y mucho prestigio, y en este sentido planteamos que más allá de los hospitales de Osakidetza, los hospitales concertados en este ámbito también pudiesen participar en esta gestión. Y las residencias públicas de menos de 100 plazas y más de 25, que es donde establecimos el límite, que es donde se empieza a considerar un establecimiento de este tipo residencia, tenían que tener depósitos de medicamentos vinculados a un servicio de farmacia de un hospital del sistema sanitario de Euskadi en el caso de las públicas, y en el caso de las privadas vinculado a una oficina de farmacia o un servicio de farmacia de un hospital vasco. Aquí a veces se simplifica y se dice que las de menos de 100 vinculadas a oficina de farmacia. Bueno, nosotros en muchos casos tuvimos, y sobre todo aquellas que pertenecían a determinados grupos empresariales y demás, se vinculaban a un servicio de farmacia de un hospital del sistema sanitario de Euskadi. Aquí tenéis un poco la distribución de residencias y plazas por territorios a nivel de la comunidad, pero como decía, del entorno de 20.000 plazas de residencias, y al ámbito del sistema sanitario de Euskadi le correspondían 148 del entorno de 15.000 plazas. Desarrollamos toda nuestra actuación en 3 ámbitos: normativa, calidad y eficiencia. En cuanto a normativa, como os decía, al final esto se tradujo en el decreto de 29 de 2019, cuyo anclaje era la propia Ley de Ordenación Farmacéutica de Euskadi del año 94, que ya consideraba esta visión y que de algún modo hubo un reflejo bastante, no voy a decir que fuese una copia, pero bastante similar en el Real Decreto Ley 16/2012 de sostenibilidad de medidas de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y también teníamos una cuestión aquí, bueno, pues había una serie de litigios en cuanto a cómo se estaba desarrollando en esos momentos la atención farmacéutica en residencias por parte de las farmacias. Algunas farmacias contrataban empresas para desarrollar este servicio y había un litigio ahí. Y tuvimos que, bueno, pues que gestionar también todo esto en ámbito de competencia
¿m? Y eso derivó en una serie de compromisos, ¿m?, que llevamos a la práctica. En el ámbito normativo devienen una serie de proyectos a desarrollar en función de la implementación de la normativa, el modelo de acuerdo de residencias privadas de menos de 100 plazas, el modelo de convenio de las residencias públicas y privadas de 100 o más plazas, en el ámbito de los servicios de farmacia hospitalaria de Osakidetza, también el proyecto de ampliación del servicio de farmacia hospitalaria del Hospital de Galdakao, porque ahí es donde hemos desarrollado la unidad de farmacia sociosanitaria para preparar la medicación, y más allá de todo el proceso de construcción y de instalaciones, había que autorizar eso y era un proceso totalmente novedoso desde el punto de vista de ordenación farmacéutica. Y aparece ahí un convenio con la Fundación Matía. La Fundación Matía, bueno, supongo que las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados de larga duración, de la geriatría, lo conocen muy bien. Bueno, es un referente en esta materia en el Estado español. Y ellos, aparte de gestionar un hospital que está concertado con nosotros, gestionan también en estos momentos 9 residencias y ahí se permitió que ellos gestionasen este ámbito vinculado a su servicio de farmacia de su hospital de referencia. En cuanto a calidad, y aquí creo que es un ámbito relevante también por la implicación que supuso tanto de personal de las residencias, médicos fundamentalmente, y personal farmacéutico del servicio de salud, de los colegios de farmacéuticos, sociedades científicas. Desarrollamos lo que es la atención farmacéutica, incorporando personal farmacéutico específico y una herramienta para revisar el uso de la medicación denominada Valfar, que fue una construcción propia. Los proyectos que se derivaron aquí fueron el Plan Funcional de Atención Farmacéutica, que fue elaborado mediante un consenso entre todas esas partes que he comentado. Contratamos 15 personas en el ámbito de Osakidetza que se dedican a facilitar la atención farmacéutica a las residencias dependientes de los servicios de farmacia de las organizaciones sanitarias integradas. Desarrollamos un programa de formación en atención farmacéutica que alcanzó 130 personas y creamos 11 grupos de trabajo del ámbito de atención farmacéutica que periódicamente cada mes tenemos reuniones en este ámbito y es una de las cuestiones que más se han valorado tanto a nivel profesional como a nivel de implementación del modelo, con un comité de seguimiento. Y lo que sí hay es una evaluación de los acuerdos a los que llegan las residencias pequeñas, digamos, con las oficinas de farmacia, como las de los convenios. Anualmente tienen que presentar una memoria que, de algún modo, auditamos nosotros desde la Dirección de Farmacia. En el ámbito de la eficiencia, bueno, el objeto era trabajar con dosis personalizadas, una compra centralizada de medicamentos, la configuración de la unidad de farmacia sociosanitaria y en el momento que se hizo el análisis se planteaba que esto iba a suponer un ahorro neto estimado de 2,5 millones de euros, más allá de lo que se consiguió ya con el suministro directo de absorbentes y productos dietéticos. La unidad de farmacia sociosanitaria supuso desarrollar un proyecto de ampliación del servicio de farmacia del Hospital de Galdakao con, bueno, pues como decía antes, obras, expedientes de contratación, todo el tema del acondicionamiento, el proyecto constructivo, la maquinaria y los robots, todo el servicio de transporte de la medicación a las residencias. Desarrollamos un manual de funciones y procesos, integración de sistemas de información. Esto luego lo veréis en formato gráfico. Desarrollamos toda la compra de medicamentos e inicialmente se contrató a 7 personas para esa unidad. Lo ubicamos en un ámbito más... no teníamos capacidad de instalarlo en el propio hospital y había varios proyectos de ampliación del hospital, pero finalmente
lo llevamos a un entorno cercano al 1,5 kilómetros del hospital, que nos daba mucho más juego desde todo punto de vista. Aquí tenéis un poco el layout de la unidad, con su ámbito, con la parte superior de oficinas. Y digamos que invertimos 3 millones de euros en un pabellón industrial. En aquel momento era un pabellón industrial, en estos momentos es un almacén logístico de preparación de la medicación, que es lo que, bueno, supongo que en el boca a boca se conoce como Farmavide, pero como decía al inicio, Farmavide es mucho más que la unidad de preparación de la medicación. Bueno, aquí veis un poco el manual de funciones, ¿no? Es decir, desde las residencias se hace, digamos, la prescripción. Hay un petitorio también para, digamos, lo que es apósitos, material de curas, otros productos sanitarios. Digamos que hay dos vías de petición, lo que sería la vía de receta a través de Presvide y la vía de Escavide para ese otro tipo de cuestiones, y para, digamos, implementar los mínimos medicamentos que tiene que haber en un depósito en función de la configuración de la propia residencia y de sus características. Bueno, todo esto va a la unidad de farmacia sociosanitaria. Como decía, está integrado con los sistemas de información de compras y almacenes de la propia Osakidetza. Es decir, tenemos un modelo de RP integrado que es SAP. Aquí se prepara la medicación en dosis personalizadas y se envía a las residencias, por una parte las dosis personalizadas y por otra parte el stock para garantizar un mínimo de medicación en los depósitos. Administración de la medicación y atención farmacéutica como elementos finales. ¿Vale? Aquí se ve un poco de forma más gráfica. Osavide integra, Presvide, módulo de prescripción, receta electrónica. Receta electrónica hay que convertir en tratamientos para que entiendan nuestros robots de preparación de la medicación, y esto al final se traduce en bolsitas con medicamentos para cada una de las tomas de cada una de las personas de cada una de las residencias, con un control de calidad posterior. Esto lo inauguramos, bueno, todavía no había terminado la pandemia, como podéis observar. En abril del 22 lo iniciamos como piloto y en abril de este año 26 están, digamos, con el nuevo modelo de suministro de medicación, 41 residencias abarcando a 3.000 personas residentes. En definitiva, Farmavide ha supuesto, bueno, un cambio en la actividad profesional farmacéutica. Digamos, estábamos en una situación de un desorden total, tanto a nivel de gestión de la prescripción como de la propia medicación. Entonces, bueno, lo que se ha hecho ha sido una gestión ordenada con los procedimientos normalizados de trabajo en el ámbito de la gestión del depósito de medicamentos, también en el ámbito de la preparación de la medicación y, como decía antes, en el desarrollo de la atención farmacéutica. En definitiva, como conclusiones podemos decir que hemos tratado de cambiar el paradigma sociosanitario en este ámbito, mejorando la calidad de la prestación y tratando de avanzar hacia la eficiencia y sostenibilidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que de todo quería dar las gracias al equipo del máster por la invitación. Es un máster que evidentemente es muy reconocido y que justamente el poder tratar este tema, aparte de la invitación, agradezco también la inclusión de este tema. Nosotros en este mismo momento es uno de los ámbitos estratégicos y que tenemos puestos, ¿no?, como objetivo, como iré explicando a lo largo de la presentación. También quería dar las gracias al equipo, hay parte del equipo conectado.
bueno, como digo, es un objetivo para nosotros en este mismo momento y que estamos activando pues, muchos resortes internos dentro del sistema de Cataluña y especialmente dar las gracias a Ana Bonet por el soporte, ¿no?, en el proyecto y en la presentación. También decir que es un trabajo conjunto entre muchas áreas del Departamento de Salud, ahora lo explicaré, específicamente también entre nosotros, entre el área del medicamento y la Dirección General de Ordenación Sanitaria. Y también quería dar las gracias a Iñaki por la presentación que ha hecho. Yo creo que la experiencia, ¿no?, del País Vasco y haberla podido compartir en anteriores reuniones, las comunidades autónomas, por suerte, tenemos la ventaja de que estamos trabajando muy juntas y muy unidas en la evolución de los diferentes proyectos y, ¿no?, al final tenemos unos retos comunes y ante los retos comunes también estamos trabajando muy juntas, con lo cual también darle las gracias a Iñaki y al equipo y bueno, evidentemente, como ya comentaré, nosotros a lo mejor vamos un poco más tarde en el desarrollo, pero espero que adelantemos ágiles o al menos avancemos ágiles con la experiencia compartida con otros compañeros y otras comunidades, ¿no? Bueno, para empezar, querría compartir con todos vosotros, ¿no?, un poco el índice que vamos a llevar a cabo. Por un lado, quiero dar un poco de contexto en concreto del entorno residencial. Aquí ya digo que nosotros en Cataluña llamamos residencias, ¿no?, yo creo que otras comunidades autónomas le llaman sociosanitarios, para también un tema de nomenclatura que a veces nos lía. Pero bueno, nosotros en este entorno hablaremos de entorno residencial. A partir de aquí, de este contexto, veremos qué necesidades se requieren y cómo se está dando respuesta desde Cataluña, específicamente a través del Plan General de Despliegue de la Atención Integrada Social y, en concreto, del nuevo modelo de atención farmacéutica, cómo lo planteamos y qué objetivos estratégicos y cómo lo queremos desarrollar y los puntos claves para abrir al debate. Empezaré primero por el contexto, como decía, centrándome, ¿no?, ¿no?, la pregunta que nos hemos de hacer es ¿a qué hemos de dar respuesta? Pues evidentemente a las necesidades de estas personas que viven en un domicilio que se llama residencia y que tienen un ecosistema complejo. ¿Por qué es complejo? Bueno, vamos a ir viendo un poquitillo qué queremos decir cuando decimos que este entorno es complejo. Por un lado, ¿no?, evidentemente hay todo el contexto de enfermedad, el contexto de multimorbilidad, fragilidad que tienen estas personas, en el que evidentemente pues esto genera, ¿no?, una serie de transiciones y necesidades de transiciones asistenciales y también evidentemente de contactos continuos con el sistema sanitario. Esto es debido claramente, ¿no?, por este entorno demográfico de cambios también sociales y económicos, y hay una parte importante de todo este contexto que está relacionado con la polifarmacia, ligado lógicamente a esta multimorbilidad también, pero a veces a cascadas terapéuticas y a problemas de iatrogenia relacionados. Por otra parte, diremos que esto tiene también un contexto lógico de que está ligado, ¿no?, a un éxito del sistema, al fin y al cabo, ya lo ha explicado también Iñaki con datos, a una mayor longevidad y una mayor longevidad en teoría ligada a una menor dependencia, pero que claramente nos lleva a una longevidad que afecta a los sistemas de salud y este efecto al final lo podemos describir, ¿no?, porque en las últimas décadas hemos incrementado la calidad de vida y esta longevidad gracias pues, a estas innovaciones médicas, de procesos, tecnológicas y seguramente también a otros conceptos también muy ligados al autocuidado y a la salud de las personas, ¿no? Al final, también querría dar algunos mensajes de ecosistema complejo relacionado más con temas contextuales, ¿no?, temas contextuales que tienen que ver, pues evidentemente con las políticas y procedimientos, con la heterogeneidad en el uso de medicamentos y la variabilidad que queremos disminuir y que, por lo tanto, lógicamente está ligado a una línea de mejora y también, y en esto seguramente aquí en Cataluña, pues es un punto diferencial. Iñaki ha estado hablando de Departamento de Salud y Osakidetza. Nosotros tenemos una situación de titularidades diversas de entidades, ¿no?, en las que en nuestro contexto, que esto puede dar complejidad, nosotros siempre lo vemos como una oportunidad, insisto, y también de propiedad diversa, ya que al fin y al cabo también tenemos residencias que son directas de derechos del Departamento de Derechos Sociales, pero hay otras también de otras titularidades. Esto ciertamente hace y nos lleva a una necesidad de coordinación muy importante entre los ámbitos
sanitarios y sociales, o sociales y sanitarios, llamémosle, el orden me es igual, lo importante es ver que de aquí ya sale directamente una necesidad que se ha intentado enfocar desde el Gobierno de Cataluña. Pues vamos a estas necesidades. A partir de este contexto, yo creo que ya no voy a decir nada que no sepan todos los asistentes a esta sesión, ¿no? Hay una parte que no se ve, que es el título. No sé si doy uno más y se verá. No, no se ve. Hay una parte que se pierde. Bueno, el título lo que nos indica de esta diapositiva es justamente el diseño de estas necesidades de las personas y qué soluciones se intenta dar desde Cataluña en el entorno residencial. Y tenemos dos ámbitos. Un ámbito general que tiene que ver con la atención integrada y centrada en la persona. No sé por qué se han cambiado las diapositivas, porque esto era diferente, pero bueno, no pasa nada. Esto seguro que me ayudará a explicarlo aún mejor. Pues hay dos ámbitos, como decía, de respuesta a las necesidades y búsqueda de soluciones que tenemos en Cataluña, ¿vale? Por un lado tendríamos estos contextos global de políticas que se está generando y se están provocando desde el Departamento de Salud y desde el Departamento de Derechos Sociales de manera conjunta, que uno es el Plan de Atención Integrada y Social y Sanitaria, el país, que conocemos aquí. El segundo es el plan de despliegue ya más directo para los centros residenciales para gente mayor. Y por último, y no menos importante, este otoño último, en finales de octubre, se aprobó después de muchos años de estarlo hablando y, bueno, pues políticamente no había sido posible, pues finalmente se llegó a un acuerdo a nivel del Parlamento en el que se aprobó definitivamente la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria como instrumento claro de colaboración y de coordinación entre los dos departamentos que tienen más que ver con todo este ámbito, que son salud y derechos sociales. No quiere decir que otros departamentos no tengan que ver, que también tienen que ver, pero en este caso concreto, pues este instrumento yo creo que los alumnos sí que ya lo han visto, pero también quiero hablar en el contexto para otros asistentes a este webinar que a lo mejor no lo hayan visto a lo largo del máster. Esto sería la parte más de orientaciones de políticas generales y luego están las orientaciones y políticas en el ámbito del medicamento. Esto de que de alguna manera se ha impulsado a través del Plan de Política Integral del Medicamento. Tenemos aquí en este caso, ¿no?, pues esta orientación a una gestión efectiva de la prestación farmacéutica y de la atención farmacéutica, buscando la equidad de estos pacientes que están en un domicilio que se llama residencia y que lo estamos desplegando, y aquí me detendré evidentemente a lo largo de mi presentación, en el desarrollo normativo correspondiente y en el desarrollo de un modelo y su diseño, implantación y evaluación. Bueno, para ir viendo, ¿no?, el desarrollo de estos, voy a detenerme un poco en la parte inicial de cómo se quiere dar respuesta de manera integral, integrada y centrada en las personas. Ya he dicho que hay dos planes, el plan general, que es el PAIS, PAISS, es el plan de integración social y sanitaria, que lo que busca es esta coordinación eficaz entre departamentos y para ver y orientarnos a las necesidades de las personas y de las personas estén donde estén, sea domicilio o en residencia. Y luego hay un plan específico de despliegue de esa atención integrada y social específica en las residencias de personas mayores. Esto viene descrito específicamente en el plan de gobierno actual a través de la prioridad tercera y que evidentemente una de las consecuencias pues, ha sido por fin la aprobación de esta agencia, como ya he comentado. Y en el ámbito de política del medicamento, de prestación farmacéutica y de atención farmacéutica, ya me detendré más adelante, pero bueno, hablaré de estos dos ámbitos, el desarrollo normativo, igual que ha hecho Iñaki, no puede ser de otra manera, y el modelo de atención farmacéutica en las personas que viven en centros residenciales. Vamos a ir por el tercero, perdona porque hay parte que nos sale, aquí por ejemplo en la tercera había una parte, pero bueno, da igual. Bueno, vamos a ver el modelo de atención integrada y social y describir un poquito justamente este plan de despliegue de la atención integrada en las personas que viven en residencias. Lo que querría destacar de este plan, por un lado, es que se considera, ¿no?, que la cobertura asistencial, al ser el domicilio de los pacientes, lo que se está impulsando es integrar la atención sanitaria desde los equipos de atención primaria y a través de rutas territoriales, con lo cual el modelo de atención farmacéutica se integraría en este ámbito. Por otro lado, se está, ¿no?, evaluando el impacto de nuevos modelos del estado de salud y bienestar en las personas que habitan en residencias. Se está promoviendo la formación de profesionales que trabajan en el ámbito residencial. También se está trabajando con temas de interoperabilidad, como ya también ha indicado Iñaki.
la implantación claramente en las residencias del sistema de historia clínica electrónico de la atención primaria, ECAP, y ahora el cambio a el nuevo formato del ECAP, que es el GES primaria, y incluyendo evidentemente su módulo de prescripción, que incluye integrado en el GES, en el historial clínico de salud, y también tener una orientación específica no solo para las personas que están en residencias de personas mayores, sino también las de discapacidad, que no es menos importante, al revés, yo diría, hay también muchas problemáticas relacionadas con medicamentos que hay que dar respuesta. Ahora ya sí que entraría en el punto 4, perdonad, en que hablaríamos del nuevo modelo de atención farmacéutica. Aquí en esta diapositiva era lo que ponía, aunque no se vea, pero creedme que lo ponía. Bueno, entonces, en los principios. ¿Cuáles son los principios en los que se basa el nuevo modelo de atención farmacéutica que queremos impulsar y que estamos ya en este mismo momento manos a la obra y desarrollando para dar respuesta a las necesidades? Serían estos principios que tenéis aquí en esta diapositiva. La proximidad, ya hemos dicho, ¿no?, que se ve el domicilio del paciente y, por lo tanto, la proximidad se quiere dar respuesta con la integración desde la atención primaria. La segunda, la equidad. La tercera sería todos los aspectos de seguridad relacionados con el medicamento, aspectos de calidad y de continuum asistencial. Voy a profundizar un poco más en ello. ¿Cómo queremos dar este ámbito de proximidad? Pues la integración del farmacéutico con el equipo asistencial de la residencia, que es este ámbito, ¿no?, de integración de la atención primaria y de la atención también residencial. Por otro lado, la equidad la vemos desde el punto de vista de velar por la igualdad de acceso de las personas institucionalizadas a la atención farmacéutica. Han de tener esta equidad de acceso no solo a la prestación. Cuando hablamos de atención farmacéutica es prestación más atención farmacéutica. El continuum asistencial por una visión integrada de los procesos. Respecto a seguridad y continuum asistencial, tendría que ver todo con lo que es asegurar el uso racional del medicamento, asegurando que el medicamento se da basado en la mejor evidencia, en la mejor evidencia científica y en base a las necesidades, preferencias, valores y expectativas de las personas. Y por último, pues como no puede ser de otra manera, la calidad asistencial basada en resultados en salud, ¿no?, en los diferentes ámbitos de la calidad, resultados, calidad de vida, seguridad y también sostenibilidad del sistema, con la participación de los múltiples agentes que participan en estos procesos. Para ello, lo siento porque es que se me han cambiado las diapositivas, lo lamento porque hay una parte que no se está viendo. Bueno, los objetivos estratégicos que serían importantes tener en cuenta, o los que estamos orientando y los que se están dirigiendo y estableciendo, tienen que dar respuesta tanto a los agentes del sistema social como de los agentes del sistema de salud. Nos centraremos en la persona, en sus necesidades, pero los agentes hay que darles también respuesta. Y hay que darles respuestas desde los 4 ámbitos estratégicos. Por un lado, mejorar la calidad asistencial, mejorar la sostenibilidad tanto económica como medioambiental y, obviamente, como no, mejorar la satisfacción de los clientes. Pues evidentemente este cuádruple, ¿no?, objetivo y en los múltiples agentes que, como también ya ha indicado Iñaki, ¿no?, que dentro del desarrollo, pues ellos han tenido también, ¿no?, la gestión de los agentes de interés, en este caso son múltiples y de los 2 áreas, pues interesa tenerlo ¿para qué? Para poder llegar a lo que sería actividades, ¿no? Y cómo, para dar respuesta a estos objetivos estratégicos, bueno, pues vamos a hablar de 3 ámbitos, de este triángulo, ¿no?, de este triángulo de actividades farmacéuticas, ¿no? Por un lado, estaría todo lo que es la gestión del conocimiento, en el cual aseguremos esta prestación farmacéutica con la mejor evidencia, con la menor, con la menor iatrogenia, con la mayor seguridad y también, evidentemente, en línea con los estándares de calidad y con la aplicación del uso racional del medicamento. Por lo tanto, gestión del conocimiento por un lado. Segundo, el siguiente ámbito de este triángulo sería toda la gestión clínica y asistencial del proceso terapéutico, con todo lo que tiene que ver con el propio proceso terapéutico y en cada una de sus subprocesos o subfases relacionadas, ¿no?, con la prescripción, validación, preparación, dispensación, administración y seguimiento de resultados y adecuación.
Y el tercer vértice de este triángulo, que serían todo lo que son la gestión la parte más de gestión y control, ¿no? Y custodia del medicamento con con la correcta, ¿no? Provisión, distribución, almacenamiento, conservación y gestión del stock. Este es el triángulo, ¿no? Diríamos, al que queremos, ¿no? Con las actividades con las que queremos llegar. ¿Para qué? Pues el para qué sería a través, ¿no? de cada uno de estos vértices del triángulo, pretende dar respuesta, ¿no? A pues unos resultados esperados. Por un lado, la gestión del conocimiento claramente nos llevará a la mejora de calidad asistencial, ya hemos hablado, ¿no? Mejora en resultados en salud, mejora en calidad de vida, mejora en seguridad y mejora en sostenibilidad. La gestión clínica y asistencial del proceso también nos ha de llevar a esta mejora en calidad asistencial, en sus resultados, y la parte de gestión del proceso más logístico y de control y custodia del medicamento también nos llevará a esta mejora de calidad asistencial, acompañado de mejoras en la sostenibilidad económica y de la sostenibilidad medioambiental, considerando el mejor uso de los medicamentos y su gestión medioambiental y de movilidad, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, que ha de cumplir los 3 vértices del triángulo y de las 3 grupos de actividades, nos lleva a una mejora de la satisfacción de clientes. Vamos a ir a ver cada uno de ellos en detenimiento, ¿de acuerdo? Si empezamos por lo que sería el vértice del triángulo de la gestión, ¿no? del control y control de medicamentos. Por un lado, obviamente, como ya ha indicado Iñaki, nosotros estamos trabajando en el decreto, vamos con retraso, como ya he dicho, pero esperamos tenerlo para consulta pública ya acabado a final de año. Vamos a ver si cumplimos los tiempos que nos tenemos establecidos. Y esto nos llevará a una autorización administrativa de servicio de farmacia o depósito de medicamento, dependiendo de la organización y modelo que se establezca para la residencia. Eso está, pero sí que está asegurado que habrá farmacéutico que se integre en el equipo asistencial de la residencia, porque será el responsable del depósito. Si depende de un servicio de farmacia, o será el propio servicio de farmacia, si la residencia así lo define. Esto, evidentemente, igual que Iñaki, es la bajada del Real Decreto estatal. Por otro lado, tendremos en cumplimiento también de lo que, ¿no? de esta gestión adecuada, un nuevo modelo de provisión de medicamentos y productos sanitarios. Pasaremos, ¿no? del modelo centrado en el medicamento al modelo centrado en la persona, en la cual pues cambiamos del proceso que sea, en este caso, si hablamos de mayores de 100, ese sería, en este caso, en este contexto, de servicio de farmacia. Igual que ha indicado Iñaki, en las pequeñas podremos tener ambos contextos. Por ahora estamos desarrollando el modelo en las de más de 100, también lo indico. Y lo que está claro es que este cambio de modelo lo buscamos para hablar de pacientes y que esté basado en medicamento y no basado en las personas y sus necesidades, como ya he ido indicando. Habrá, por lo tanto, una transición de un modelo de provisión directa a provisión directa en estas residencias más grandes, pero no solo del medicamento, sino también del producto sanitario y de los dietoterapéuticos, y también, evidentemente, toda la gestión administrativa de licitaciones y de gestión del stock. Y también de la dispensación para asegurar aspectos de calidad asistencial ligados a la seguridad. Esto nos llevaría teóricamente, y como objetivo buscamos esta reducción de las tasas de incidencias, incremento en la seguridad y disminución de las incidencias, disminuciones de los costes y también reducción de los gramos de residuos generados. Si hablamos del siguiente vértice, que sería del triángulo, que sería la gestión clínica y asistencial del proceso asistencial, ¿no? Aquí hablamos, por un lado, de implantación y alineados con el modelo de atención integrada y social, pues un modelo de continuidad asistencial y abordaje terapéutico, con implantación específica de un modelo de atención farmacéutica a través de los equipos farmacéuticos y también
¿no? De la coordinación de estos equipos farmacéuticos con los equipos del resto de equipos sanitarios y, por lo tanto, viendo equipos multidisciplinares que actúen desde todos los ámbitos, también incluyendo, evidentemente, todo lo que sería dar este soporte en la gestión de las pautas farmacológicas de estos pacientes que están en residencias. Y el último vértice, y que para mí posiblemente sería el más destacable, si de los otros dos a lo mejor no lo tienen, pues evidentemente se caería este triángulo, es el ámbito de la gestión del conocimiento. Lo primero es disponer de una guía farmacoterapéutica única. Esta está ahora en este mismo momento gestionándose dentro del programa de armonización. Lo vamos a tener aprobado antes del verano, una guía farmacoterapéutica única para residencias. Lo segundo sería tener la orientación a sistemas integrales de calidad para tener procedimientos y planes de contingencia en la gestión del medicamento. Todo lo que es, evidentemente, la integración de todos los índices de calidad farmacéutica que tenemos en la primaria para que se puedan seguir, pero adaptados específicamente a las residencias, como ya están. Tenemos, y esto para ello se necesita también este cuadro de mandos que indicamos en el último punto, junto con los índices de seguridad. Y esto, evidentemente, se requiere el soporte de los equipos farmacéuticos. Y, por último, y de alta importancia en los centros, en las residencias, que es poder aplicar la política de antibióticos, el PRAN, que nosotros en Cataluña le llamamos PROACAT, que es la línea, ¿no?, de política de antibióticos en las residencias. Si vemos con esto, ¿no?, el 5, cuáles serían los puntos claves, y con esto acabaría para poder tener tiempo para la discusión y poder, ¿no?, hablar entre todos un poquillo de preguntas que pueda hacer la audiencia, pero también de preguntas que nos pueda hacer Mireia, que nos provoque, ¿no? Bueno, yo diría que los puntos clave que querría yo tratar finalmente para un poco de conclusiones y abrir al debate serían, por un lado, ¿no?, esta línea clara de que el plan de gobierno de la 15ª legislatura contempla el objetivo estratégico de despliegue de la atención integrada y social. Ante ello, y específicamente en personas mayores con cronicidad, dependencia y discapacidad, y ante ello incluye también las personas que están en residencias, y ante ello incluye la necesidad de alinear la política farmacéutica y, por lo tanto, tener específicamente un despliegue de la atención farmacéutica en residencias. El segundo, que tenemos esta línea marcada y objetivo del Departamento del 2026 para ya implementar este cambio y que sea realidad y se despliegue de manera progresiva en el 27. Para ello, lo primero y más necesario es el decreto, palanca necesaria para el cambio, que esperamos, y yo espero que sí, a finales del 26, en otoño, tener ya a la publicación para residencias de más de 100, y a continuación trabajaremos el decreto de residencias de menos de 100. Paralelamente a el diseño, porque el decreto es una palanca, pero lo que necesitamos es tener un modelo de atención farmacéutica. Este modelo ya lo estamos trabajando, que además se desplegará a través de una instrucción del Servei Català de la Salud, y se prevé su implantación progresiva a partir del 27. Para ello, evidentemente, esto incluye, ¿no?, este cambio de modelo de provisión y este triángulo basado en la gestión del conocimiento, en la gestión del proceso y en la gestión, diríamos, del ámbito del control de medicamentos y custodia. Creemos que con ello conseguimos alinear el modelo de atención integrada y social y sanitaria, específicamente en residencias, y hacer que este modelo de atención farmacéutica esté centrado en las personas y se dirija al modelo centrado en la persona más que al modelo centrado en el medicamento. Los principios que queremos consolidar son la equidad, seguridad, calidad, continuidad asistencial y proximidad. Específicamente, el tema de proximidad me interesa porque aquí, ¿no?, es el despliegue de la atención primaria en el ámbito de las residencias, porque es el domicilio del paciente. Y finalmente destacar, ¿no?, como consideración final, que al final lo que aquí más peso se le está dando, y al final es lo que nos hace cambiar,
porque los procesos, ¿no?, se cambian por las personas y las personas se motivan porque los procesos cambian, es un círculo. Es la integración del farmacéutico en el equipo asistencial, potenciar esta integración, garantizando una visión integral del proceso y una orientación a las mejoras, ¿no?, como hemos dicho antes. Al final estamos buscando unos resultados para dar respuesta a las necesidades que hemos visto, ¿no? Y esto es mejorar los resultados en salud, mejorar la calidad de vida, la seguridad clínica y la sostenibilidad. Estas serían un poco las conclusiones que he intentado, ¿no?, que mi presentación tuviese de leitmotiv, y espero que con esto haya dado un poco cómo lo estamos nosotros orientando. Insisto en dar las gracias y, bueno, vamos a ver qué podemos, ¿no?, entre todos, a partir de aquí, ¿no?, que Mireia nos provoque de discusión. Muchísimas gracias a los dos. Realmente son dos modelos muy diferentes, ¿no? Donde obviamente los dos modelos apuestan por una atención farmacéutica al paciente institucionalizado, el aumento de la longevidad, el aumento de la comorbilidad, el aumento de la polimedicación, ¿no? Como comentaba Iñaki, también Ana, ¿no? Pasaban de un sistema proactivo, de un sistema reactivo, pues pasar a un sistema más proactivo, integrado y sostenible, y esto en ambos casos provoca este cambio de modelo, ¿no? Yo la primera, ¿no? La primera cosa que os quería preguntar, o que, ¿no?, habéis optado por dos modelos diferentes. Bueno, uno está en proceso de desarrollo y otro está ya totalmente implementado, ¿no? Es la atención farmacéutica, que una ¿no?, se postula como un modelo de proximidad, un modelo de integración en la atención primaria, un modelo, pues, como el paciente está integrado dentro de lo que es la atención primaria, es su domicilio, a un modelo, pues, concentrado, ¿no?, el Farmavide, concentrado en un dispositivo, donde allí, pues, se ubican los 15 farmacéuticos que dan soporte a estas residencias de ámbito público, porque el ámbito privado, ¿no, Iñaki? Parece que, pues, optáis por un modelo diferente, ¿no? Entonces, la primera, ¿no?, reflexión es decir, ¿no?, ¿por qué o qué diferencias o cómo veis este desarrollo de un modelo concentrado a un modelo de proximidad, ¿no? Porque son dos modelos absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, el modelo concentrado, ¿no?, le voy a decir así, pero al final, ¿no?, le voy a decir así porque el Farmavide, ¿no?, se ubica en un dispositivo único, ¿no? ¿Cómo se integra este dispositivo con las residencias, la atención primaria, la atención hospitalaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto tendría matices, ¿eh? Vamos a ver. Nosotros sabéis que tenemos organizaciones sanitarias integradas. Sí. Esta es la primera cuestión. Entonces, en nuestras organizaciones sanitarias integradas, y como tú bien sabes, Mireia, tenemos servicios de farmacia hospitalaria y farmacéuticas de atención primaria. No tenemos servicios de farmacia de atención primaria. Hay que tener en cuenta la normativa básica de ordenación farmacéutica. Aquí tuvimos bastante pelea con los farmacéuticos hospitalarios, que se empeñaban en que en el decreto debiera de figurar el concepto de farmacéutica hospitalaria. Nuestro concepto es farmacéutico, y de hecho en ese ámbito de las 15 personas farmacéuticas que se desarrollan la atención farmacéutica, hay alguna farmacéutica de atención primaria. Esto lo dejamos a elección de las OSIs. Digamos que para nosotros, ¿no? Y en ese momento además estaba, como bien sabes también, muy en auge el tema de la especialidad única, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía que nosotros, más allá de nuestro modelo de ordenación farmacéutica, que no entraba en ese ámbito. Bien, eso por una parte. Lo dices, nuestras profesionales, fundamentalmente son todas mujeres que se destinan a la atención farmacéutica, están orientadas a las residencias. Es decir, no están concentradas. Es decir,
físicamente están distribuidas por las OSIs, ubicadas bien en el servicio de farmacia hospitalario o bien en el ámbito más relacionado con la atención primaria, ¿no? Y ellas son las que están integradas en los equipos asistenciales de las residencias. Como decía al inicio, nosotros lo primero que hicimos fue integrar a todas las residencias, todas más, independientemente de que fuesen afectadas o no por el decreto y por el modelo, dar la opción de que todas las residencias pudiesen gestionar toda la asistencia sanitaria a través de nuestra historia clínica. Y de hecho, bueno, pues todas las transiciones asistenciales, las derivaciones a urgencias, solicitudes de pruebas, todo el tema del control de la coagulación, en fin, toda esta serie de cuestiones ya las tienen accesibles. Nosotros tenemos en las residencias, tenemos residencias atendidas por nuestros médicos de cupo de la red de atención primaria. Tenemos en el territorio de Guipúzcoa una serie de médicos específicamente para atender residencias, entonces van rotando por las residencias, y luego tenemos residencias que tienen médicos propios. Pero todos ellos tienen nuestra autorización para prescribir medicamentos. ¿Vale? Digamos que este es el modelo conceptual, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, como decía antes, no he profundizado, ¿no? Pero en lo que es la atención farmacéutica, ahora sí que os voy a citar los 11 grupos que tenemos, ¿no? Desde el desarrollo y seguimiento de validaciones, lo que hemos denominado VALFAR, un grupo de trabajo de desabastecimientos, otro de elaboración de procedimientos normalizados de trabajo específicos para cada centro, otro relativo a la definición de botiquines específicos por centro, es decir, los mínimos que decía antes de medicación en función de las características de los pacientes de cada residencia, otro relativo a metodología de revisión y conciliación farmacoterapéutica, con un modelo de registro de las intervenciones, otro dedicado a la elaboración de la guía farmacoterapéutica. Estos ya hicieron su trabajo, ya tenemos una guía farmacoterapéutica única para todas las residencias. Desarrollamos una en el 2012, pero en el 24 desarrollamos una nueva guía, aunque esto, bueno, pues está en continua, digamos, revisión, ¿no? Otro relativo a educación sanitaria, protocolos por patologías, farmacovigilancia, uno específico de productos dietéticos, incluyendo lo que sería valoración nutricional y disfagia. Y los dos últimos, uno relativo a calidad y seguridad en la distribución y administración de medicamentos, y el último, el del PROA en centros residenciales. Digamos que esto es un poco la visión más ya específica de la atención farmacéutica que estamos desarrollando. Vale, yo sí. No sé si he respondido a la pregunta, Mireia. Sí, no, totalmente. Era para romper el hielo. Sí, a mí también me gustaría un poquito, ¿no? Porque yo no creo que estemos hablando de modelos contrapuestos o modelos. O sea, yo creo que la organización sanitaria también ha de dar, ¿no? O sea, yo por eso he hablado del contexto, y cuando he hablado del contexto he dicho, ¿no?, que en Cataluña, pues, tenemos diríamos, primero, que alinearnos con el modelo de atención integrada social y sanitaria, que establece que esto, que es el domicilio del paciente, y consecuentemente ha de ser la atención primaria. Por lo tanto, el modelo de atención farmacéutica no se puede desalinear, ha de ser así. Pero luego hay muchos de los ámbitos, ¿no?, que después, ya concretando, coincidimos 100% los dos modelos, ¿no? Acaba de decir diferentes ámbitos aquí en este mismo momento que coinciden, ¿no? Por otro lado, también nosotros en Cataluña tenemos diversidad de titularidades, no solo de las residencias, sino también de la parte sanitaria. Tenemos OSIs, que sería un modelo en el que responderá seguramente muy similar a como ha hablado Iñaki. Tenemos modelos con separación entre hospital y primaria en la provisión, y tenemos modelos, ¿no?, como decía, OSIs, ¿no? Por lo tanto, dependerá también en nuestro caso, ¿no?, de cómo se hace el acercamiento, dependiendo, ¿no?, de este modelo organizativo, que además territorialmente en Cataluña también es diverso, ¿eh?
Esto seguramente pues, nos dará bastante trabajo a la hora de hacer el mapa, como nos está dando, porque estamos en ello ahora plenamente, o sea que la vida ahora estamos en ello. Y seguramente también, y a mí es lo que más me importaría, y lo he dicho en diferentes foros, yo no quiero hablar no quiero hablar del título del profesional, quiero hablar de cómo hablamos de las necesidades del paciente y cómo cubrimos sus necesidades desde el punto de vista de la atención farmacéutica. Ya me parece mal que haya una especialidad que tiene un título según la pared, ya lo he dicho también, consecuentemente mi posición siempre será que yo lo que quiero es que haya alianzas en los casos, en los territorios donde no haya OSIS, haya alianzas para que se dé una atención farmacéutica de calidad y orientada a las necesidades del paciente, insisto, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que me interesa a mí, y ahora sí que hablo desde un punto de vista de un mensaje que estoy dando constantemente, es no hablar de quién, sino de hablar del qué y cómo lo vamos a hacer, porque es que si no, nos perdemos, ¿vale? Entonces, y más en un entorno, ¿no? Diríamos, tecnológicamente cambiante, ¿no? Y sobre todo, y además que nos va a ayudar mucho, espero y deseo, y sobre todo también desde el punto de vista de que no podemos separar las actuaciones logísticas de la actuación clínica. Esto tiene que ir junto porque si no esto es un despropósito. Esto creo que lo vemos todos así, por lo tanto las actuaciones, como ya he dicho, tienen que ir sobre un triángulo de gestión del conocimiento, gestión del proceso y gestión de custodia, ¿no? Y de provisión. Con lo cual creo que este triángulo hay que mantenerlo y entonces que se haga ¿no? Bien coordinadamente y en alianzas si no hay OSIS, ¿vale? Yo, Mireia, si me permites, quisiera hacer dos apuntes que antes no los he hecho, pero que creo que son muy relevantes. Y en este, digamos, contexto, primero, las residencias tienen libertad de elección de oficina de farmacia o de servicio de farmacia. Bueno, si está dentro de la OSI, evidentemente del área de la OSI se tienen que vincular a la OSI. Y de hecho ya ha habido residencias que han cambiado de oficina de farmacia. Y en definitiva, de algún modo estamos premiando, ¿no?, el desempeño y la calidad del servicio. Y esto es muy relevante, ¿no? Es decir, porque el pasado era muy, en fin, había mucha miseria desde ese punto de vista. Y la otra cuestión que es muy relevante es que nosotros desde lo que es gobierno, el ámbito social se regula desde otro departamento. Tiene en estos momentos un título, creo que es Juventud, Bienestar y Reto Demográfico, pero la competencia digamos, de ordenación en materia de residencias y demás radica en nuestras diputaciones. Entonces, incluso hay algunos ayuntamientos que, más allá de que nuestra ley de servicios sociales del 18 establecían claramente las funciones, pues hay unas encomiendas de gestión por la cual algunos ayuntamientos siguen gestionando sus residencias. Y esto, desde el punto de vista de relaciones institucionales, pues tiene su importancia también. Y más allá de que, bueno, pues luego desde el punto de vista incluso ya una cuestión es la propiedad y otra cuestión es el modelo de gestión, porque hay concesiones, en fin, que toda la labor que tuvimos que hacer desde el punto de vista de relación con los agentes fue considerable. Gastamos mucho tiempo, pero no gastamos, sino que invertimos porque eso es lo que nos sirvió luego para allanar un poco el terreno. Totalmente, ¿no? Porque al final, cuando ¿no? Las residencias, ¿no? Por lo que comentabais, y también el modelo de Cataluña, son o eran, ¿no? O residencias que estaban, ¿no? Más aisladas, o si queréis decir, ¿no? Que se gestionaban ellas mismas, y a entrar a un sistema integrado donde la atención primaria, farmacia, bueno, la atención farmacéutica, integrarlas dentro de lo que es el sistema sanitario. Yo creo que también esto ha sacado algún salpullido, ¿no?, a alguien, ¿no? Sí, claro, decir claro. que no, que lo que yo hacía ya me funcionaba, ahora que me venís a decir, sí, ¿no? Un poco. Obviamente los dos modelos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana,
que tienen elementos en común, que es la atención integral integrada y aplicar una atención farmacéutica centrada en el paciente, ¿no? La única diferencia radicaba un poco o la diferencia ¿no? que habéis explicado radica un poco en el modelo de provisión de la medicación, ¿no? Que a lo mejor tenemos que diferenciar, ¿no? El modelo de provisión de la medicación del modelo asistencial o vincularlo los dos. Yo creo que tiene que ir conjuntamente porque al final, ¿no? Yo creo que es un elemento de éxito, ¿no? Que las dos cosas sean integradas, ¿no? Si ahora, pues, ¿no? Después hablamos de una comunidad autónoma, ¿no? Pues que tiene experiencia en la implementación de un modelo de atención integral integrada, un modelo proactivo, ¿qué elementos clave de éxito le podías explicar o le podías decir a Ana que tenga que tener en cuenta para la implementación, ¿no? de este modelo que ahora pues está empezando a andar en Cataluña, ¿no? Y Bueno, Ana, aquí, ¿no? Como sé que habláis mucho los dos, ¿no? sí. ¿Qué elementos, Así es. ¿qué elementos consideras que del modelo, ¿no? Del modelo de Euskadi se podían trasladar al modelo catalán, ¿no? A ver, lo voy a decir en lenguaje muy llano para que se me entienda. Vamos a ver, primero implicarse a fondo con los agentes. Hay que generar círculos de confianza y hay que invertir muchas horas tanto con los propios como con aquellos a los que vamos a dar servicio. Y entonces lo que hay que es generar un efecto de demostración de que evidentemente vamos a dar servicio. Más allá de que hay que ordenar el contexto, porque bueno, pues estamos en una situación de desorden, ¿no? Ordenar sí, pero no solo en eso, ¿no? Y yo tengo una anécdota muy clara. Yo hablaba de una moderna atención farmacéutica y en algún, pues eso, en alguna red social decían, oye, ¿qué quiere decir con esta moderna atención farmacéutica? Pues mira, quiero decir todo esto, ¿no? Pues dice, no, la atención farmacéutica ya sabemos lo que es. Ya. Pero una cosa es decirlo en el papel y como decía antes Ana, es decir, ¿qué vamos a hacer y cómo? Entonces, invertir tiempo explicando, nosotros, otra cosa que no he dicho, pero que tuvo su influencia también, porque ahí testamos un poco cómo iba a ir la cuestión, hicimos un proyecto piloto con una residencia de 130 camas. Y bueno, ahí vimos, había una médico general y una psiquiatra. La médico general era bastante joven y le costaba adaptarse, pero la psiquiatra había una oportunidad impresionante, curiosamente, ¿no? Entonces, claro, nosotros hicimos una cuestión, pateamos mucho las residencias, trabamos mucha relación personal con los profesionales médicos de las residencias y con los equipos directivos, y eso rompió un poco, digamos, ese nivel de esa barrera, ¿no? Es decir, porque a mí en una ocasión, en una reunión de estas que organizamos con gestores, con propietarios, y digo, bueno, ¿y esto para qué lo hacéis? Como diciendo, no necesitamos que hagáis esto. Bueno, no sé si usted lo necesita, pero seguro que las personas a las que usted atiende sí que lo necesitan, ¿no? Y este es el mensaje. Es decir, las personas merecen vivir con dignidad hasta el final de sus días. Y esto también lo he dicho públicamente en algún otro foro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, a ver, lo fundamental es esto, es invertir tiempo, mirada a largo y, bueno, y que el equipo también se convenza de que esto no se resuelve solamente con lo nominal que se plasma en un texto legal. Y luego hay que gestionar también internamente, en fin, porque sabemos que nosotros en el sistema de salud pues hay toda una serie de preocupaciones, ¿no? Más relacionadas con la asistencia sanitaria, la opinión pública, las listas de espera. Y bueno, hay que ser conscientes también de ver, de que te tienes que ir haciendo un hueco. Yo si me dices
que aprendemos, yo ya lo digo todo, todo, evidentemente. Y yo creo que es una gestión del cambio muy compleja, más cuando llevas muchos años trabajando de una manera, ¿no? Y la pregunta es ¿para qué? Entonces, bueno, ¿para qué? Es para justamente para poder dar la mejor, ¿no?, asistencia sanitaria a la gente que vive en residencias, como ha dicho Iñaki, ¿no? Pero es una gestión del cambio por la pregunta del para qué, ¿no? Y yo en este sentido, pues todo lo que podamos aprender lo estamos aprendiendo de País Vasco y de otras comunidades autónomas también. Evidentemente también la complejidad, insisto, que lo vemos como una oportunidad en el sistema sanitario catalán y también, pero pasa en la mayoría de comunidades autónomas, ¿no?, el trabajo en colaboración entre dos departamentos de salud, el salud y el derechos sociales, creo que es un modelo que también tienen en el País Vasco, como ya he indicado, y también el mundo local, que acabas de decirlo, y que me parece muy importante también, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Realmente no es hacer un decreto y las cosas pasan por maravilla, no, esto es lo que la parte, ¿no? Es una palanca, es una de las palancas. El principal es explicarse y saber por qué se está haciendo. Con lo cual ahí todo lo que podamos aprender es lo que estamos intentando. Quería comentar también, porque creo que es de interés, que nosotros teníamos experiencia en seis residencias. Se ha hecho una valoración de estas pruebas piloto en 6 residencias, algunas de hace muchos años, que además estaban ya con el modelo cambiado. Y por lo tanto la evaluación se ha hecho un informe pateando, como dice Iñaki, visitando, viendo cómo se estaba haciendo, los pros, los contras y analizando, ¿no?, los ámbitos de satisfacción que se estaban generando y también los problemas, que no son pocos. Principalmente, por ejemplo, temas de sistemas de información que sabemos que es uno de los puntales de que funcione o no funcionen bien las cosas, ¿no? Y que no puedes estar diciendo durante 3 años ya vendrá el sistema de información integrado, ¿no? Entonces, bueno, son temas que hemos aprendido, se ha hecho un informe, como digo, a través de un checklist de la evaluación de estos 6 pilotos, que tenemos unos en OSIS, otros en no OSIS, con lo cual también hemos podido aprender de diferentes modelos y este informe nos está sirviendo tanto para las memorias del decreto, para deciroslo, porque también esto es así, como para analizar los pros y contras de cada una de las opciones del modelo. Y esto, bueno, pues ahora lo que queremos, ¿no?, es, como digo, que nos ayude en las memorias del decreto, que son necesarios porque justamente se justifican, pero también vamos a hacer una evaluación que nos ha facilitado el Departamento de Economía junto con el Departamento de Salud, considerar este proyecto un proyecto a evaluar y lo vamos a hacer con una evaluación de políticas públicas, justamente, o sea que en esto estamos muy satisfechos. Vamos a poder evaluar, esto, aparte del informe de las pruebas piloto, pues vamos a poder evaluar el proyecto, ¿no? Con lo cual, en este sentido, también poder ir aportando evidencia científica de la aportación en los diferentes objetivos que hemos establecido. Desde el punto de vista de sistemas de información, también quisiera apuntar, me lo has hecho recordar ahora, en 20 minutos no te da tiempo a contar todo, porque esto es un mundo, pero es muy relevante. Sí. Cuando empezamos nosotros, es decir, había 3, 4 sistemas de información de gestión de residencias, ¿no? Es decir, había un líder, pero había otros del ámbito local, incluso las propias diputaciones tenían algún sistema propio. Y entonces, claro, esto era un problema. Es decir, no, es que nosotros necesitamos gestionar con el sistema y decir, vale, no pasa nada. ¿Qué necesitáis? ¿No? Es decir, si necesitáis que la prestación farmacéutica se vuelque a vuestros sistemas porque de esta manera os permite gestionar la administración de la medicación, ¿no? Bueno, hicimos una integración de esos sistemas con nuestro sistema, con lo cual también allanamos el terreno. Es decir, íbamos quitando obstáculos del camino, ¿no? Exacto. Pero exacto. fundamentalmente lo que vino a ocurrir en la práctica es que la administración de la medicación en las residencias, porque nosotros les damos la opción incluso de que la medicación vaya estructurada tal cual tienen la organización de la propia residencia, si la tienen por plantas, por comedores, tal, pero utilizan nuestra hoja de tratamiento activo para gestionar la administración de la medicación. Entonces, de algún modo, en fin, al inicio siempre hay tiranteces, ¿no? Es decir, yo no me muevo de mi esquema, pero al final es buscar un punto de encuentro. Y sobre todo desde el punto de vista de servicio. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo podemos hacer?
y a veces es una cuestión más de voluntad, y antes no lo he dicho, pero ahora lo voy a decir, de humildad, ¿no? Es decir, aquí nadie quiere, digamos, invadir a nadie, ¿no? Pero hay que cumplir con las obligaciones que tiene cada uno, evidentemente, ¿no? Es decir, que para eso existen las normas, pero con esa vocación de buena relación, de vocación de servicio y sobre todo orientada a las personas. Totalmente, totalmente. Yo no sé si estáis muy tímidos ahí en la clase, nadie quiere preguntar nada, no hay preguntas en el chat, no veo manos levantadas. Yo os animaría porque realmente es un lujo poder tener a estas dos personas explicando su modelo de atención farmacéutica a las residencias y aprovecharía incluso pues si hay alguien de comunidades autónomas diferentes de Cataluña y País Vasco, si quisieran explicar o quisieran aportar algo a estos dos modelos, os animo pues a que podáis levantar la mano y intervenir también en el debate, ¿no? Mira, Yo, Ana, dime, ah, Ana, dime. no, quería aprovechar porque posiblemente un punto diferencial también respecto a Iñaki es que nosotros tenemos otro componente incluido aquí Ujú, que es los sistemas de financiación y sistemas de pago. Vosotros al ujú, ser no, aquí de hecha como no, en nuestro caso además incluye también que tenemos que diseñar un modelo de financiación, un sistema lo que llamamos un sistema de pagamento, ¿eh? Y en esto también estamos trabajando para poder además reconocer la atención farmacéutica diferenciada del medicamento en el propio modelo, ¿vale? Lo digo porque, ujú. bueno, es uno de los Sí, bueno, sistemas que justamente estamos nosotros trabajando. esto también lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos Ah, pues valorado. vale, De vale. hecho, en el convenio que tenemos con la Fundación Matía, Ah, vale, más claro. allá de la medicación, se retribuye la atención farmacéutica. Vale, claro. El modelo de Matías seguramente es el que nosotros, ¿no? Es más similar al posible nuestro y es verdad. Pues sí, sí, en ello estamos ahora, pues que, bueno, evidentemente, ¿no? También servirá para explicitar ¿no? esta atención farmacéutica. Ujú. Tenemos una mano levantada. Yo pediría que las personas que vais a intervenir, si os podéis activar la cámara en el momento de la intervención, porque así también os vemos, ¿vale? Ana Bonet, que tienes la mano levantada. Ana. Igual no te No, funciona, Ana, porque antes nos ha pasado. sí, no sé si, a ver si podemos, no sé si me, Si no, igual por a través del chat, ¿no? sí, si no escribe en el chat, Ana, a ver si, bueno, mientras a ver si Ana consigue conectarse o escribe en el chat lo que le pasa o le podemos ayudar. No, me Yo dice que no funciona por el WhatsApp. No le está funcionando. no sé si alguien del soporte técnico nos puede ayudar. No, soy el César. El problema no es soporte técnico, el problema es que ella no tendrá configurado quizás todas las cookies y no le deja acceder a la cámara y al micro, como ha pasado a alguno de nosotros antes. Vale, pues entonces Ana, o escribes un WhatsApp o escribes aquí a ver si puedes hacer la pregunta o la intervención escrito en el chat. El chat lo vais a encontrar en la parte derecha de la pantalla, la parte inferior derecha de la pantalla, en una flecha de color morado. Si clicáis en la flecha de color morado, se despliega un apartado donde hay un globito para poder escribir.
Ah, me dice que tampoco puede escribir. Ay, madre mía. ¡Qué desgracia! Escríbemelo a mí, Ana, en el WhatsApp. Escribe en el chat. Escríbemelo a mí. Mientras Ana va escribiendo, os lanzo otra pregunta, ¿no? Porque obviamente estos modelos de atención integrada, ¿no? Son modelos muy sanitarios y de atención social, ¿no? Entonces, en la época en que estamos integrando, pues, nutricionistas, estamos integrando también toda la actividad comunitaria en lo que es la comunidad, estamos integrando los fisios, estamos integrando, pues, otros roles unitarios, ¿no? En la comunidad que tienen su papel dentro de lo que es la fragilidad, prefragilidad, etcétera, etcétera. Igual que el hecho de que esta residencia pase de ser, ¿no?, una casa cerrada a poderse abrir a la comunidad o que la comunidad pueda interactuar con esta residencia. No sé si lo habéis contemplado, pensáis que es un modelo que podría implementarse, que no tiene sentido, o es un modelo, ¿cómo lo veis? Nosotros desde el punto de vista, y si me refiero más porque esto está descrito en el plan, y también me he referenciado algo cuando he hablado del plan integral y del plan de despliegue a nivel de residencias de este plan integral, evidentemente también se habla de estos aspectos, porque bueno, se integra exactamente igual que la atención primaria, y además se ha hecho el impulso con las nuevas figuras que se han incorporado recientemente en la atención primaria, como son nutricionistas, fisioterapeutas, ¿no? En este sentido, se ve la residencia exactamente igual que el resto de la atención primaria. Es verdad que no es tan fácil y que este despliegue no es tan sencillo en el ámbito residencias, y además hay que colaborar con los profesionales que ya tiene la propia residencia, muchas veces dedicados a estos ámbitos. Pero bueno, yo creo que, como decimos, esta colaboración entre el ámbito sanitario y social sanitario en las residencias también es en estos otros ámbitos del 360 de la persona o de la visión completa de la persona, y por eso he hablado del impacto de nuevos modelos de salud y bienestar de las personas en centros residenciales. Por otro lado, decir que también, y me parece que Iñaki también lo ha comentado, el enfoque del modelo no es únicamente medicamento, es medicamento, producto sanitario y dietoterapéuticos. Aquí hay una parte muy importante que además que yo creo que se ha destacado, ¿no?, que es el tema de toda la parte el enfoque hacia la disfagia, ¿no?, y a la gestión de la disfagia. Creo que esto es un ámbito en el cual, evidentemente, pues hay la parte de los espesantes, pero también de la propia medicación, que también estamos, ¿no?, viendo que ya estamos trabajando mucho con enfermería para la adaptación de la guía farmacoterapéutica en este ámbito, porque no es únicamente un tema, ¿no?, sino que al ser un tema específico y de impacto muy importante, y no queremos entrar como elefante en la chatarrería, que se dice, con decisiones que puedan ser inadecuadas justamente por un entorno, ¿no? Vale, dice Ana, si queréis, bueno, Iñaki, no sé si querías comentar algo de aquí, si no le hago la pregunta que he puesto. Perdonar una cosa, he convertido a Ana en moderadora. Ana, intenta ahora a ver si puedes. Hola, ahora sí, quizás, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora. Bueno, pues nada. Si puedes encender la cámara, sí, también. Bueno, pues nada, muchas gracias. De hecho, perdona, Ana, sí. antes de que sigáis, estoy convirtiendo a todo el mundo en moderadores. Vale, lo digo perfecto. Porque si esto soluciona el problema que pueda haber, bienvenido sea para que todo el mundo pueda participar, ¿vale? Perfecto. Perdona, Ana. No, muchas gracias, y bueno, también agradecida, ¿no?, por la transmisión de toda la información. Yo, como que soy catalana, pues quisiera derivar mi pregunta a Jon Iñaki, y básicamente quisiera saber si nos podría profundizar un poco más cómo han trabajado la administración de fármacos en las residencias, porque es otro de los retos que tenemos en este entorno. ¿No? Un poco lo que está documentado es que existen ciertas debilidades en la administración de fármacos en estos pacientes
pacientes tan complejos y en el caso de que lo hayáis trabajado, qué fortalezas y qué debilidades os habéis encontrado, sobre todo con la relación con los profesionales que trabajan en el ámbito de las residencias, ¿no? Esa sería una pregunta y la otra, si nos podrías profundizar también con un poco más de detalle cómo estáis abordando el modelo de atención farmacéutica en las residencias de menos de 100 camas. Muchas gracias. Sí. Bueno, si quieres empiezo por lo último. Como he comentado, en las residencias de menos de 100 camas tenemos un modelo de acuerdo que tiene que ser visado por nosotros entre la oficina de farmacia y la residencia. Entonces, ahí se ponen de acuerdo en el tipo de actividades que tienen que desarrollar desde todo punto de vista, desde el suministro, preparación de la medicación, gestión del depósito y todas las relaciones que tengan entre el personal de la residencia y el personal de la oficina de farmacia. Y como decía, anualmente tienen que evacuar un informe que nosotros analizamos, con una libertad de elección por parte de la residencia de la oficina de farmacia. Respecto al tema de la administración, en lo que hace referencia a la autorización de los depósitos, en relación con los convenios de vinculación, se hace un análisis en profundidad de todo el circuito del medicamento en la residencia. ¿Debilidades o no? Bueno, aquí ha habido diversas circunstancias en cada residencia. Ha habido desde residencias que estaban muy ordenadas a residencias que estaban muy desordenadas. Entonces, ha habido que hacer un proceso ahí, digamos, de aclaración de todo este ámbito de cuestiones y demás. En su momento nos planteamos, con lo que sería el sistema de información, dar la opción de llegar hasta controlar la administración. Pero vimos que no era factible en un momento dado porque esto era meterse en una dinámica de la que íbamos a salir seguramente mal parados todos y no íbamos a avanzar. Entonces, en algún momento se planteó que alguna residencia incluso se prestó a pilotar, pero finalmente no abordamos este tema. Esto nos parece que es más necesario y es más interesante hacerlo cuando esto esté más consolidado, porque en la práctica llevamos trabajando con lo que hace a la pandemia, una cosa y otra, llevamos 3 años en pleno. Entonces, esto requiere también una evaluación. Hoy mismo me contaban aquí tanto la responsable de ordenación farmacéutica como de prestaciones farmacéuticas que nuestras farmacéuticas del ámbito sociosanitario, pues son, permitirme el término, una máquina, porque están continuamente planteando ámbitos de mejora y vamos, hacen un desempeño con mucho lujo de detalle, ¿no? Entonces, tenemos que ir desbrozando todo este terreno, más allá del orden que hemos puesto, porque hubiese sido fácil haber pintado el último recuadro, estaba en el manual de funciones, habéis visto que estaba ahí la administración, ¿no? Pero claro, nos parecía que era ya entrar en muchas... en un ámbito de riesgo, además lo voy a decir. ¿Por qué? Pues porque cada residencia tiene su modelo de gestión. Y aquí había más derivadas en relación con todo esto. Y hay toda una cuestión relacionada con todo el tema de los ratios de personal. Esto depende de otro departamento. Entonces, no queríamos interferir en todo lo que es el desempeño, ¿no?, del personal propio de las residencias, sino que nosotros sí dimos un balón de oxígeno fundamentalmente al personal de enfermería, que en muchos casos se dedicaba en muchas residencias a preparar la medicación en el turno de noche, con lo que eso suponía desde el punto de vista de seguridad. No ya de la administración, sino de la propia preparación. Y entonces, eso fue un balón de oxígeno que lo vivieron de forma,
muy importante el personal de enfermería, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía, esto es un proceso, y he dicho antes, esto es un camino a largo plazo, y recién hemos iniciado el trayecto. Sí. Yo, para aportar respecto a este tema, Iñaki, nosotros, por solicitud de la colaboración entre los dos departaments, se ha querido hacer, y estamos en ello, y se ha hecho una prueba piloto de integración ¿no? de receta electrónica con sistemas de gestión de residencias para la administración, ¿vale? Estamos en ello y se está... Pero es verdad, y esta reflexión que has hecho, Iñaki, la compartimos ya de ahora, desde el punto de vista también, y haciendo una reflexión, si insistimos que es el domicilio del paciente, ¿no? Vamos a ver cómo podemos avanzar para asegurar la adherencia al tratamiento y la administración segura. Pero es verdad que tenemos entorno de gerocultores, no es un entorno hospitalario, no es un entorno de atención intermedia, es el domicilio del paciente, y lo que tenemos que hacer es ayudar a que estos gerocultores y el propio paciente puedan gestionar la administración de la medicación, ¿no? Estamos en ese punto también y hemos llegado a las mismas conclusiones, aún sin la vuestra experiencia, y yo creo que esto tendremos que ir caminando a lo largo del tiempo. Sí que la información ha de fluir, sí que ha de estar disponible, sí que han de ver los planes terapéuticos, ¿no? Ahora, otra cosa es gestionar la administración con trazabilidad, como se pueda pretender en un hospital, que creemos que esto tendrá que ser en plazos posteriores. Habíamos llegado a esta conclusión también, Iñaki. Muy bien. Pues yo preguntar en ambos casos, ¿no? Comentabais pues que en Cataluña habéis hecho 6 pilotos en 6 residencias, o un piloto en 6 residencias, ¿no? Y yo pues también, antes de implementar, pues os pateasteis muchas residencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué lecciones aprendisteis en estos pilotos o en este pateo de las residencias, aparte de que obviamente se tiene que contar con ellos, ¿no? De cuáles son sus dificultades, cuáles son las cosas que quieren renunciar o que no quieren renunciar, ¿no? a todo esto, para luego implementar el proyecto o diseñar el modelo de atención a las residencias. ¿Qué es lo que de allí dijisteis? Esto sí y esto no. Si hubo algo, porque yo creo que no, el piloto te sirve para poder decidir, mira, esto tiene que ir por aquí o tiene que ir por allí. Estás muteada, Ana. No, justamente decía que igual, Iñaki, bueno, ya igual lo has comentado un poco, ¿no? Ya, como quieras, ¿eh? Si quieres empezar tú. No, bueno, nosotros el piloto que hicimos fundamentalmente fue, testar el modelo de relaciones, ¿no? Es decir, porque era un modo de incorporar al personal farmacéutico en el equipo asistencial, ¿no? Ese modelo de relaciones. Y eso fue bastante bien. Y luego hicimos una revisión de la medicación y se hicieron unas propuestas de adecuación de la medicación. Y ahí ya, bueno, pues hubo, como lo he dicho anteriormente, es decir, hubo más receptividad, curiosamente, en el ámbito de la psiquiatra, que era una persona con más experiencia también, y esto es importante, ¿no? Que en el ámbito de la médico general, bueno, que era una persona más joven y dudaba más. Bueno, pues esto al final, ¿cuál es la conclusión? Esto no es esto no es un algoritmo, ahora que está tan de moda, ¿no? Sino que esto, es decir, el hecho de incorporarse en el equipo asistencial a lo que te lleva es a establecer un diálogo entre profesionales, ¿no? Es decir, la adecuación lleva implícita una discusión, ¿no? Es decir, y de encaje y esta es un poco las conclusiones que obtuvimos, pero es que hoy mismo hemos tenido, es decir, cada día tenemos aquí cuestiones novedosas, ¿no? Antes que estábamos hablando de la administración, fijaros hasta qué punto llegan las cuestiones, ¿no? Y sobre todo, a veces
no nos llevan a reflexionar mucho sobre lo que estamos solicitando. Bueno, nosotros, lo que es la administración, se favorece muchísimo con las dosis personalizadas en el modelo de bolsitas, porque esos van por tomas, ¿no? Sí, claro, pero van tomas por persona y día de la semana, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a recibir, y no desde una residencia privada, sino la solicitud de decir, oye, ¿por qué no nos mandáis también? No todas las personas tienen las mismas tomas, pero sí que aparezcan bolsas vacías en aquellas personas que no tengan tomas. Oiga, esto ya me parece el colmo, ¿no? Es decir, si usted tiene la bolsita indicando a qué toma refiere y demás, lo tiene que gestionar. No debemos de andar generando residuos plásticos que bastantes tenemos, ¿no? Es decir, que las organizaciones tenemos otro tipo de objetivos, ¿no? En el marco de los ODS y demás, ¿no? Pero bueno, y esto no lo pedía cualquier persona, ¿eh? A veces te encuentras con situaciones de lo más variopintas, ¿no? Yo, si queréis, a nivel de la experiencia de las pruebas piloto y del informe, ¿no?, que ya he dicho que nos está sirviendo de mucho, por un lado, ¿no?, que no eran solo una gestión de procesos, sino que era una gestión de conocimiento, insistir en esto, esta integración asistencial y y trabajo multidisciplinar, la gestión de los actores de interés, ¿vale? Hicimos también una evaluación de lo que sería, evidentemente, el ahorro posible y la inversión en atención farmacéutica, con lo cual nos sirve también para hacer el modelo de sistema económico y sistema de pago. Y finalmente, el gran reto de sistemas de información. Nos lo puso tan obvio y tan explícito que bueno, yo pienso que sabemos que es uno de los grandes retos, justamente porque los proyectos piloto era el gran problema, vamos a decirlo claro, ¿vale? Porque era donde realmente se invertía mucho esfuerzo y con poco valor, ¿vale? Obviamente el tema del doble registro, ¿no?, que registran en las residencias y luego tú lo tienes que registrar en tu estación clínica y tal, o ¿no?, el compartir la información, tenerte que enviar los planes terapéuticos a que los puedas consultar, o el resultado de una analítica a que te lo tengan que enviar, obviamente, ¿no?, al final reduce el tiempo que inviertes en la atención. Y tiempo útil, o sea, que al final... En ese sentido, teníamos el de la prueba piloto, pensad que había residencias de pruebas piloto que llevaban, os diría, desde el año 2005 y 2006, ¿vale? Con lo cual eran experiencias antes incluso del cambio de modelo general que os he planteado y que ha comportado la integración y la instalación, diríamos, en las residencias del sistema de GES de primaria. Con lo cual había gente que habían mejorado, evidentemente, pero aún así luego estaba toda la parte de integración para la dispensación y la provisión. Y esta parte, pues evidentemente, perdón que se me ha caído, era la que estaban viviendo con mayor soledad, dejémoslo así. Sí, sí. En tanto en los pilotos, porque obviamente el modelo aún no está implementado en el País Vasco, sí. ¿Habéis planteado llegar más allá y conocer? Una cosa es la satisfacción, ¿no?, del profesional, que, pues como comentaba Iñaki, pues las enfermeras o los técnicos, las técnicas, ¿no?, y de enfermería, porque por la noche pues dejaban de preparar esta medicación, ¿no?, para dedicar este tiempo más al cuidado del paciente, y con esto pues solucionaba o les mejoraba más, ¿no?, el ámbito asistencial o el ámbito laboral, ¿no? ¿Os habéis planteado o habéis hecho algún tipo de encuesta de satisfacción de los usuarios o de las familias de los residentes de estas residencias? ¿Cómo integráis la opinión, o si pensáis integrar o de alguna manera tener en cuenta, ¿no?, estos pacientes y los familiares, obviamente, de los pacientes, porque a veces son muy dependientes ¿no?, y al final es la familia la que responde por este paciente?
Bueno, nosotros no hemos hecho ninguna encuesta, es decir, hemos tenido inputs indirectos, ¿no? Es decir, con carácter previo es decir, toda esta información se compartió y bueno, de algún modo tuvo la aprobación del Consejo Vasco de Servicios Sociales. Y bueno, evidentemente era en fin, una posición totalmente positiva con respecto al cambio que se estaba planteando. Bueno, y ahí intervienen agentes de todo tipo. Sí tuvimos también inputs en relación con las familias, con todo el tema del suministro de absorbentes y demás. Y bueno, pues en aquello que piensas que puede haber problemas, todo lo contrario. Todo lo contrario. Incluso en la gestión del propio copago y todo lo demás, una disposición total de las familias, incluso llamando para preguntar cómo tenían que hacer la gestión del pago y estas cuestiones. No hemos tenido ninguna queja, digamos, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de familiares. Entonces, esto ya es bastante indicativo, porque este tipo de procesos, o sea, estamos hablando de un ámbito muy diverso y que en general, bueno, y esto ya tenemos la experiencia como familiares de personas residentes, ¿no? Incluso en nuestro caso con deterioro cognitivo, y vemos cuál es la realidad, ¿no? Es decir, que probablemente puede haber situaciones desde el punto de vista de malestar o quejas o tal que pueden trascender más que el ámbito del medicamento, ¿no? Entonces, esto como contexto general, ¿eh? Ana, si quieres añadir alguna cosa. No, bueno, nosotros en las pruebas pilotos no incluimos evaluación de la satisfacción, fue más percepción cualitativa, no la tenemos medida, pero bueno, sí que queremos, como ya he indicado, además como tenemos la obligación, porque ha sido escogido proyecto para evaluación de políticas públicas, no nos queda más remedio, pero es un no remedio muy, muy buscado, que es poder evaluar la experiencia de paciente o al menos la experiencia de cuidador y la de profesionales. Pero bueno, ahora no tenemos datos y por lo tanto no os los puedo dar. No, Vamos a ver, es importante evaluarlo, pero vamos a ir paso a paso. Muy bien. Hay una pregunta en el chat de Ana Bonet que dice otra pregunta para John. En el modelo de residencias de menos de 100 camas, ¿la provisión de medicamentos es a través de receta normal o bien hay algún tipo de gestión distinta de la compra para conseguir la eficiencia que se consigue con las residencias de más de 100 camas? No, de momento es una gestión a través de receta. Sí que hay unos descuentos y demás, pero es una gestión, digamos, lo que sí, digamos que tiene que haber, y esto es un proceso progresivo, una adecuación a la guía farmacoterapéutica. Perfecto, perfecto. Bueno, también hay una observación de Gisela Casas en el chat que dice que os felicita por la presentación, que muy buena presentación. Cogeremos ideas, gracias. Nosotros hemos hecho también muchas cosas para armonizar lo que sería ahora no me sale la palabra en castellano, lo he escrito en catalán. El crédito cero, ¿no? Crédito cero. El crédito cero. El crédito cero, sí. El crédito cero en las farmacias y residencias y equipos de atención primaria. Un gran tema, Farmares y equipos. Y muchas gracias. Bueno. ¿A qué se refiere con el crédito cero? Bueno, el tema, cuando tú utilizas ¿no? el sistema de receta normal, de receta electrónica, muchas veces lo que nos pasa, bueno, al menos aquí aquí en Cataluña, lo que nos pasa es que van o adquieren el medicamento antes a la farmacia que esté prescrito. Ya, claro, a veces claro. se avanzan ¿no? a la dispensación y entonces cuando el médico va a prescribir o a lo mejor no está de acuerdo y no acaba prescribiendo o a lo mejor piensa pues que necesita otro tipo de medicamento y prescribe otra cosa,
¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que se genera un, Sí. ¿no? un crédito en la farmacia que, bueno, que Ya. aquí estamos Pero siempre. bueno, yo he dicho que nosotros tenemos autorizados a todos los médicos de las residencias para prescribir, con lo cual ese problema no Sí, se da. sí, sí. Claro, no, pero es que pero es un indicador del que el proceso se ha de adaptar. Estamos viviendo de un modelo que es un modelo que no está dando respuesta a las necesidades, Sí, porque sí. es que es así, o sea, es un indicador clarísimo de Sí, la necesidad de... esta fue una de las cuestiones, una de las resistencias al cambio era precisamente que se daban muchos cambios en la medicación y demás. Bueno, en la práctica no está resultando esto. Es decir, a No. veces puede tener más que ver con la logística en función de qué día de la semana hacen la adecuación de la prescripción, ¿no? Pero bueno, eso al final es más cuestión de encaje del suministro, no tanto de los pequeños cambios, porque para eso tiene el depósito de medicamentos, ¿no? Con Exactamente. medicación de uso habitual a la que pueden acceder. Y en último término, nosotros, en el límite, si hubiese una necesidad urgente de medicación, tienen la posibilidad de ir a la oficina de farmacia. Quiere decir que en ningún momento se queda nadie sin medicación. Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues llegamos prácticamente al final, son las 6 menos 10, yo creo que era la hora de finalizar la webinar. Yo, la verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora.
dentro de nuestro día a día cada vez tiene que ser más importante. Estoy de acuerdo con la reflexión que estábamos haciendo última de cómo prescribimos, en qué forma prescribimos o cómo se suministra la medicación, porque ir a los domicilios y abrir los armaritos de la gente mayor, bueno, nos hace llevarnos las manos a la cabeza continuamente, aparte del gasto que supone, del riesgo que supone todo ese acúmulo de fármacos en a veces pacientes que tienen patología en la que no saben manejar ese fármaco. El uso del SPD, la verdad es que nos ha ayudado mucho, ¿vale? Pero sí que creo que hay que darle una vuelta en ese sentido. Y gracias. María, ¿me podrías decir dónde estás trabajando? Sí, yo estoy en CAPSB, estoy en el CAP Ernest Lluch, ¿vale? Vale, y para contactar con vosotros. Gracias. Muchísimos años que funcionamos con un equipo único de atención domiciliaria. Además, nos lo apuntamos. Hablaremos, María José, hablaremos. Vale. Pues tenemos encontrado valor añadido, Ana, a la jornada. Hombre, el network, ¿verdad? De eso se trata también el máster, de generar estos contactos. Correcto. Pues me parece que llegamos al final de la webinar. No hay más preguntas en el chat, no hay más manos levantadas en este momento. No sé si queréis despediros con algún mensaje clave, Ana y Iñaki, o... Yo agradecer la oportunidad de que hayáis incluido este tema en la selección del webinar de este año del máster y agradecer también la invitación, obviamente, y creo que seguiremos hablando largo y tendido, porque es un tema que estamos abriendo todos, necesario hacer y nos dará para mucho, porque creo que hemos de evolucionar, como ya se ha visto también con la domiciliaria. Sí, mi mensaje principal inicial es que daros las gracias. Yo creo que, bueno, aparte que he estado muy, muy cómodo, creo que Mireia, has abierto el panorama en todos sus frentes, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Es decir, la labor de moderación, bueno, pues suele ser clave, digamos, en el resultado de este tipo de cuestiones. En ese sentido, agradecerte también. Y mensaje, bueno, pues el compromiso político es importante en esto. El compromiso profesional del equipo. Hay que tener, como decía antes, humildad, organizarse, pensar que es una carrera de fondo, paciencia, fe y a por todas. Pues muchísimas gracias a los dos. A Josep María agrego también por la invitación, como he comentado antes. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante y, bueno, me alegro que el papel de moderador pues haya encajado, ¿no? Pero la verdad es que me lo habéis puesto muy fácil, ¿vale? Pues yo sin más, muchas gracias a todos los asistentes, que un viernes a estas horas, ¿no?, estar en una webinar quiere decir que el tema ha sido interesante y que realmente pues ha valido la pena estar esta tarde aquí con todos vosotros. Pues sin más, no sé si Grego quieres decir algo para despedir. Nada, más agradecimientos, pero a los tres, Mireia, Ana, Iñaki. Yo creo que hemos aprendido muchos, conocimiento de última hora, que es lo que siempre queremos aportar en este máster, ¿no?, de experiencias de avanzar. Y por tanto, pues nada, muchas gracias por la asistencia a todos y ha sido un placer estaros escuchando a todos. Saludos cordiales a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana.